Capriles viene de una elección primaria, en la cual se reunió alrededor de 3 millones de votantes. Es decir, a partir de esa fecha es que empieza a contar, digamos, la campaña electoral, la precampaña, vamos a decirlo de esta manera, sí, aunque efectivamente no sea oficial, pero en la práctica siempre hay precampañas antes del periodo oficial. De forma tal que en estricto sentido no se puede hablar de bajón. Al contrario, más bien, si uno empieza a examinar las encuestas con detalle, uno ve que hay una relativa estabilización y eso puede ser lo que preocupa a algunos sectores de oposición, desde luego. Pero bueno, todavía quedan 6 meses. La comparación que yo establezco siempre para tener una, digamos, una mejor idea de esto es cuánto tenía el presidente Chávez en términos de intención de voto a 6 meses de las elecciones presidenciales del año 2006. Si el presidente Chávez durante todo el año 2006 sacaba una ventaja que oscilaba entre 23 y 26 puntos porcentuales a la sumatoria de la intención de voto de los precandidatos de la fecha. Es decir, por lo menos hasta agosto, en agosto se elige Manuel Rosales, y a partir de ahí hasta el final, es decir, hasta la última semana del mes de noviembre, la distancia fue de 26 puntos porcentuales entre Chávez y Rosales. Bueno, la distancia están diciendo algunas encuestas que es de 13 puntos, otras de 12, otras dicen que hay un punto porcentual. Claro, en esa misma encuesta se señala que entre los que están más dispuestos a ir a votar la distancia es de 6 puntos porcentuales. Es decir, yo no percibo en estricto sentido, en comparación con, digamos, el pasado reciente, en la última elección presidencial, una situación similar. Muchas otras variables están dando indicación de que va a ser una elección un poco más competitiva. Por ejemplo, en enero del año pasado se registra por primera vez en una encuesta de cobertura nacional, y esto es un tema importante porque a veces se comparan peras con manzanas, encuestas que tienen cobertura urbana, encuestas que son de principales ciudades, encuestas por intersección, eso no tiene ninguna representatividad estadística, por el amor de Dios. Entonces, para volver al tema, en enero del año pasado, el 51% de los entrevistados en una encuesta de cobertura nacional dijo, por primera vez en 12 años para esa fecha, que veía que la oposición tenía, digamos, podía conformar un buen equipo de gobierno. Eso no había ocurrido nunca antes en 12 años. Es decir, que hay registro de otras muchas variables distintas de intención de voto que se esconden detrás de, por supuesto, las preferencias electorales, que son muy importantes a la hora del análisis. Ahora, ¿la fragilidad de la salud del presidente de la República influye o no influye definitivamente en No, esto? sin duda influye. Sin duda influye, eso está siendo reportado por las encuestas. El dato más curioso, a mi modo de ver, es que buena parte, es decir, la mayoría de los entrevistados de encuestas de cobertura nacional, repito esto porque esas son las que valen al final del día, las de cobertura nacional, para hacer extrapolaciones al país, por lo menos al universo electoral, esas encuestas están diciendo que la mayoría cree que el presidente no está grave. Y por supuesto esa percepción, claro que tiene una influencia en la forma como se están prefigurando la intención de voto. Si la mayor parte cree que no está grave, y el mensaje latente es que cree que puede competir. Entonces, la pregunta de fondo es, y qué bueno que Carlos lo está haciendo con mucha madurez política, es, bueno, ¿qué pasa si se produjera el escenario indeseable, a mi modo de ver, indeseable para el país incluso, de que el presidente Chávez no pudiera competir? Yo estoy absolutamente persuadido de la idea de que en el oficialismo eso se está contemplando, aunque no se quiera hablar por razones, bueno, que pueden ser absolutamente legítimas, pero yo estoy seguro que eso se tiene que estar contemplando porque es una posibilidad. De la posibilidad que se dé o no ese evento, se desatan escenarios muy distintos. Una cosa es que el presidente Chávez compita y otra cosa es que no compita. Es obvio que el presidente Chávez es el candidato más competitivo, con más potencial electoral, con los mejores indicadores de imagen que tiene el oficialismo. Eso es obvio. Entonces, claro que esa eventualidad, por más indeseable que sea, por supuesto, tiene que entrar dentro del análisis político. ¿Cómo lo ven desde el PCB? Porque ciertamente es una campaña típica y lo hemos comentado aquí cualquier cantidad de veces. Con un presidente en funciones que va a ser o es el candidato para repetir, pero que tiene estos problemas de salud, ¿cómo lo evalúan? ¿Cuánto les puede afectar la campaña y cómo manejarlo? Mira, unos elementos sobre el contexto de la campaña. Capriles, a un mes de ser el candidato único de la oposición, no ha repuntado en las encuestas. Él como candidato no ha repuntado en las encuestas. Desde los puntos que tenía, desde el apoyo que tenía, que siempre fue mayoritario antes de las primarias del 12 de febrero, ese apoyo que él tenía no ha repuntado a un mes. Y ya han salido encuestas posteriores al 12 de febrero, cuando se esperaba que entonces al tener un solo candidato, todo ese gran apoyo masivo se iba a concentrar en Capriles y no se ha visto, al menos en las encuestas. Hay encuestas también. Hay una o dos que mencionan ese 12-13% de diferencia, pero hay otra cantidad importante que no están vinculadas al gobierno, sino que en general han estado vinculadas a la oposición, que hablan también de 20, 25 y hasta 30% de diferencia. El presidente Chávez en general se mantiene alrededor de 50%
de apoyo popular y de intención de voto, que son dos de los elementos que en general se manejan en este tipo de encuestas. Entonces, ¿qué visualizamos nosotros en ese contexto? A nivel de encuestas, aunque el debate principal pensamos que no debe ser en torno a encuestas, que siempre tienen algún grado de intencionalidad según quien lo realice, según el área geográfica en la cual se realice. Pero a nivel de encuestas, incluso los sectores de oposición interesados no han logrado mostrar que hay ese supuesto empate técnico. La intención que, como están buscando e identifican ese discurso, el discurso que están armando es que está incrementándose es el % respectivo a los supuestos nini, a los llamados nini, para identificar una reducción en ambos sectores para que después, cercano a las elecciones, ese % se le asigne a Capriles. Hay toda una intencionalidad política dentro de ello que nosotros identificamos. Pero en todo caso, el desarrollo del accionar político puede, en el análisis, dar cualquier cantidad de escenarios. Se incrementa su enfermedad, no se incrementa, se pone bien y se pone en campaña como siempre se ha puesto al frente de cada una de esas campañas. La cantidad de escenarios son enormes. Se pueden ¿Qué hacer... sería para el Partido Comunista, Carlos, un candidato que no fuera Chávez? Representando el oficialismo, ¿lo apoyarían? Tendríamos que discutirlo. En su momento lo discutiríamos. Como hemos reiterado, en el Partido Comunista de Venezuela para las elecciones presidenciales tenemos candidatos resueltos. No estamos discutiendo otro candidato.